Que yo enfrente al mundo, mi hijo, te daré todo. Pobre mujer, mamá guerrera, la historia detrás de un acto que conmovió a todo el mundo. Una mujer como tú jamás va a llegar a nada en la vida. Solo sirves para tener hijos y vivir de limosnas del gobierno. Mujeres como tú son una carga para la sociedad y una vergüenza para todas las mujeres decentes que trabajamos honradamente. Estas fueron las palabras crueles que resonaron por todo el supermercado aquella mañana de martes, saliendo de los labios de una mujer de clase alta que observaba con desprecio a María Elena mientras ésta organizaba cuidadosamente sus cupones de descuento y su tarjeta de beneficios gubernamentales. Era una escena que se repetía demasiado a menudo en la vida de esta madre soltera de 34 años. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que las cámaras de seguridad estaban grabando todo y que esta humillación pública se convertiría en el testimonio más poderoso sobre el valor de una mujer que el mundo había visto en mucho tiempo. María Elena, vestida con su ropa sencilla pero impecablemente limpia y planchada, sintió como cada palabra se clavaba en su corazón como dagas afiladas que habían sido forjadas en el fuego del clasismo y el desprecio social. Sus dos hijos pequeños, Sebastián de 6 años y Alejandra de 8, estaban junto a ella, presenciando una vez más cómo su madre era humillada por su condición social. Sebastián, con sus grandes ojos marrones llenos de confusión y una tristeza que ningún niño de su edad debería conocer, tiró de la falda desgastada pero dignamente llevada de su madre y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué esa señora te está gritando tan feo? Nosotros no le hemos hecho nada malo». María Elena, con esa fortaleza que solo las madres guerreras poseen después de años de enfrentar tormentas que habrían quebrado a espíritus menos determinados, se inclinó hacia sus hijos y les susurró con una ternura que contrastaba dolorosamente con la crueldad del momento: «No pasa nada, mis amores, sigamos comprando lo que necesitamos para esta semana». Pero por dentro, su alma se desgarraba una vez más, como había ocurrido tantas veces durante los últimos 5 años desde que se había quedado completamente sola criando a sus hijos tras el abandono de un hombre que prometió amarla para siempre. La mujer de clase alta, adornada con joyas costosas que brillaban como trofeos de una superioridad económica que confundía con superioridad moral, y cargando bolsos de marca que costaban más de lo que María Elena ganaba en 3 meses de trabajo, continuó su ataque verbal sin piedad ni consideración alguna por la presencia de los niños. «Mira, nada más, comprando con el dinero de los contribuyentes mientras nosotros trabajamos día y noche para mantener vagos como ustedes. Y encima trae a esos niños mal vestidos para que vean desde pequeños cómo se vive del gobierno sin dar nada a cambio. Seguramente ni siquiera saben quién es su padre, típico de mujeres irresponsables como tú». Las palabras resonaron por todo el pasillo de productos básicos, donde María Elena había seleccionado cuidadosamente cada artículo. Arroz integral, porque era más nutritivo aunque costara un poco más. Frijoles negros, que eran los favoritos de Sebastián. Leche descremada, que duraba más tiempo. Pan integral, que le había recomendado la nutrióloga de la clínica comunitaria. Y algunas verduras económicas pero frescas que había aprendido a combinar para crear comidas balanceadas con el mínimo presupuesto posible. Cada artículo había sido escogido pensando no solo en el precio, sino en la nutrición de sus pequeños, calculando hasta el último peso para que alcanzara hasta el próximo mes, cuando volvería a recibir sus beneficios gubernamentales. Si te ha tocado el corazón esta historia de María Elena y quieres conocer más testimonios reales de mujeres valientes que han transformado el dolor en fortaleza, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal,
de Mujer para Mujer, donde cada semana compartimos historias que nos recuerdan la fuerza extraordinaria que habita en el corazón de todas las mujeres que luchan por sus familias y sus sueños, sin importar las circunstancias que la vida les haya presentado. Lo que esta mujer despectiva no sabía, lo que su arrogancia le impedía siquiera imaginar, era que María Elena había trabajado desde los 14 años, cuando tuvo que abandonar la secundaria, para ayudar económicamente a su familia campesina, que atravesaba una crisis terrible debido a las sequías que habían destruido las cosechas durante 3 años consecutivos. Primero, había trabajado como empleada doméstica en casas de familias adineradas, levantándose a las 5 de la mañana para caminar 2 horas hasta llegar a su trabajo, donde limpiaba, cocinaba y cuidaba niños ajenos mientras soñaba secretamente con algún día poder cuidar a los suyos propios. Después había trabajado como mesera en pequeños restaurantes de la periferia de la ciudad, soportando las miradas lascivas de clientes borrachos, las bromas pesadas de cocineros que se creían superiores y los gritos constantes de jefes que la trataban como si fuera invisible hasta que necesitaban culpar a alguien de sus propias ineficiencias. Luego había trabajado como vendedora ambulante, recorriendo las calles bajo el sol implacable y la lluvia torrencial, cargando pesados bultos de mercancía y enfrentando el rechazo constante de potenciales clientes que la veían como una molestia más que como una persona tratando de ganarse la vida honradamente. Durante todos esos años de trabajo arduo y constante, María Elena nunca había perdido de vista su sueño de terminar sus estudios. Por las noches, después de jornadas laborales de 12 o 14 horas, se quedaba despierta estudiando con libros prestados de la biblioteca municipal, tomando notas en cuadernos baratos bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio que había comprado de segunda mano. Finalmente había logrado terminar la preparatoria estudiando en el sistema abierto, presentando exámenes cada 6 meses mientras trabajaba durante el día para mantenerse a sí misma y ayudar a su familia. La graduación había sido uno de los días más felices de su vida, pero también uno de los más solitarios, porque no tuvo dinero para la ceremonia ni familia que pudiera acompañarla a celebrar ese logro que representaba años de sacrificio y determinación inquebrantable. Tampoco sabía la mujer despectiva que María Elena había estado casada con Roberto, un hombre que había conocido en el restaurante donde trabajaba como mesera y que había conquistado su corazón con promesas de amor eterno y un futuro juntos lleno de prosperidad y felicidad. Roberto era carismático y convincente, tenía trabajo estable como mecánico y hablaba constantemente de los planes que tenían como pareja. La casa propia que comprarían, los hijos que tendrían, los viajes que harían cuando tuvieran ahorros suficientes. María Elena había creído en esas promesas con la inocencia de una mujer joven que nunca había conocido el amor antes y que interpretaba la pasión inicial como una garantía de compromiso duradero. Los primeros años de matrimonio habían sido relativamente felices. Roberto cumplía con sus responsabilidades básicas como esposo y padre cuando nacieron Sebastián y Alejandra, pero gradualmente comenzó a mostrar una faceta de su personalidad que María Elena no había percibido durante el noviazgo. Se volvía irritable cuando ella mencionaba sus deseos de estudiar una carrera universitaria, argumentando que las mujeres casadas debían concentrarse únicamente en cuidar a sus esposos y criar a sus hijos. Cuando ella sugería que podrían ahorrar dinero si ambos trabajaban, él respondía con sarcasmo que las mujeres solo sabían gastar el dinero que los hombres ganaban con su esfuerzo. Gradualmente, Roberto comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, a veces oliendo a alcohol y perfume ajeno, con excusas cada vez menos creíbles sobre trabajos extras y reuniones con amigos. Una noche de lluvia torrencial, cuando Sebastián tenía apenas 2 años y Alejandra 4,
Roberto llegó a casa con una expresión que María Elena nunca olvidaría. Sin rodeos ni explicaciones detalladas, le anunció que había conocido a otra mujer, que se había enamorado realmente por primera vez en su vida y que se iría a vivir con ella a otra ciudad donde tenía una oportunidad de trabajo mejor. «Esto no está funcionando», le dijo con una frialdad que heló la sangre de María Elena. «Tú siempre queriendo estudiar y superarte, siempre hablando de planes y metas. Eso no es lo que quiero en una esposa. Necesito una mujer que me haga sentir como un hombre, no como un obstáculo para sus ambiciones». Esa misma noche, Roberto empacó sus pertenencias en 2 maletas, dejó sobre la mesa de la cocina el equivalente a 2 meses de renta y desapareció para siempre de sus vidas sin volver a preguntar jamás por sus hijos ni enviar un solo peso para su mantenimiento. María Elena pasó los siguientes días en un estado de shock emocional que la dejaba inmóvil durante horas, mirando la pared de su pequeño departamento mientras sus hijos jugaban a sus pies sin entender completamente por qué su papá ya no regresaba a casa. Pero la realidad económica no esperó a que ella procesara su dolor emocional. La renta había que pagarla, los niños necesitaban comer, y no había nadie más en el mundo que fuera responsable de esas pequeñas vidas que dependían completamente de ella. Fue entonces cuando María Elena descubrió una fortaleza interior que no sabía que existía, una determinación férrea que se activó como un mecanismo de supervivencia maternal que transformó el dolor paralizante en energía productiva. Comenzó trabajando como limpiadora en oficinas durante las noches después de que sus hijos se durmieran. Cargaba en su bolsa productos de limpieza, trapos y una linterna pequeña para trabajar en edificios donde a veces cortaban la electricidad para ahorrar costos. Limpiaba baños, aspiraba alfombras, sacaba basura y desinfectaba espacios donde durante el día trabajaban personas que ganaban en un día lo que ella ganaba en una semana entera de trabajo nocturno. Regresaba a casa a las 3 o 4 de la mañana, dormía 2 o 3 horas y se levantaba a las 6 para preparar el desayuno de sus hijos y llevarlos a la escuela antes de ir a su trabajo de día como empleada en una pequeña tienda de abarrotes del barrio. Los fines de semana, cuando sus hijos no tenían clases, María Elena preparaba comida casera que vendía en el parque principal de su colonia. Levantándose a las 4 de la mañana, preparaba quesadillas, sopes, tamales y agua fresca que vendía desde una mesa plegable hasta que se terminara todo o hasta que llegaran los inspectores municipales que constantemente amenazaban a los vendedores ambulantes con multas y confiscación de mercancía. Era un trabajo agotador y estresante, pero cada peso que ganaba lo invertía inmediatamente en las necesidades de sus hijos y en ahorrar para gastos médicos o escolares imprevistos. Durante todo este periodo de supervivencia económica intensa, María Elena nunca abandonó completamente su sueño de continuar estudiando. En las pocas horas libres que tenía durante la semana, visitaba la biblioteca municipal donde podía usar computadoras gratuitas para investigar programas educativos accesibles para madres trabajadoras. Fue así como descubrió un programa gubernamental que ofrecía cursos técnicos y de capacitación laboral completamente gratuitos para mujeres en situación de vulnerabilidad económica. El curso de contabilidad básica se impartía 2 veces por semana en horario vespertino. Incluía cuidado gratuito de niños durante las clases. La decisión de inscribirse en el curso de contabilidad fue difícil porque significaba reorganizar completamente sus horarios de trabajo y conseguir que una vecina cuidara a sus hijos las noches que tenía que trabajar limpiando oficinas. Pero María Elena entendía que necesitaba calificarse para trabajos mejor remunerados si quería ofrecerles a sus hijos oportunidades reales de progreso.
Durante 6 meses estudió contabilidad básica con una dedicación que impresionó a sus instructores. Llegaba a clases después de trabajar todo el día, a veces con ojeras profundas y las manos ásperas del trabajo de limpieza, pero siempre con su cuaderno de notas y una actitud de aprendizaje que demostraba que valoraba cada minuto de enseñanza que recibía. Al terminar el curso de contabilidad con las calificaciones más altas de su generación, María Elena se sintió empoderada de una manera que no había experimentado desde antes de casarse. Tenía un certificado que demostraba sus competencias, tenía conocimientos prácticos que podía aplicar inmediatamente y, sobre todo, tenía la confianza renovada de que era capaz de aprender cosas nuevas y dominarlas completamente cuando se lo proponía. Fue entonces cuando decidió que no se detendría ahí, que continuaría estudiando hasta alcanzar una educación universitaria completa que le permitiera no solo sobrevivir, sino prosperar y darles a sus hijos todas las oportunidades que ella misma nunca había tenido. Durante los 2 años siguientes, María Elena completó un diplomado en Administración de Empresas que se ofrecía los sábados en una universidad privada que tenía programas de extensión para trabajadores adultos. Cada sábado durante 10 meses se levantaba temprano, preparaba comida para toda la semana, organizaba actividades para que sus hijos pudieran entretenerse solos durante las horas que ella estaba en clase, y caminaba 40 minutos hasta llegar a la universidad, donde se sentaba en aulas junto a profesionistas que tenían carreras universitarias y años de experiencia corporativa. Al principio se sintió intimidada por sus compañeros de clase, la mayoría hombres que trabajaban en empresas importantes y hablaban con familiaridad de conceptos financieros y estrategias empresariales que ella solo conocía teóricamente. Pero gradualmente, María Elena descubrió que su experiencia práctica administrando recursos limitados, optimizando gastos y maximizando resultados con presupuestos mínimos, le había dado una comprensión intuitiva de principios administrativos que muchos de sus compañeros solo conocían en teoría. Cuando discutían casos prácticos de empresas en crisis, ella podía aportar perspectivas únicas basadas en su experiencia personal de manejar situaciones de escasez extrema y encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. Los profesores del diplomado comenzaron a notar la participación cada vez más valiosa de María Elena en las discusiones de clase. Sus análisis de casos empresariales eran profundos y prácticos. Sus propuestas de solución eran innovadoras y realizables, y su ética de trabajo era ejemplar. Uno de los profesores, el doctor Mendoza, que había sido director de recursos humanos en varias empresas multinacionales, la buscó después de clase un día para decirle: «María Elena, tienes una mente analítica excepcional y una comprensión práctica de la administración que muchos ejecutivos con maestrías no poseen. ¿Has considerado estudiar una carrera universitaria completa, no solo cursos de capacitación?» Esa conversación cambió la perspectiva que María Elena tenía sobre sus propias capacidades y posibilidades futuras. Hasta ese momento, había estado enfocada únicamente en sobrevivir y mejorar gradualmente su situación económica, pero nunca había considerado seriamente la posibilidad de convertirse en una profesionista universitaria. El doctor Mendoza le explicó que existían programas universitarios diseñados específicamente para adultos trabajadores, con horarios flexibles y sistemas de becas para personas en su situación económica. También le contó sobre la carrera de trabajo social, que combinaba principios administrativos con ayuda comunitaria, y que sería perfecta para alguien con su experiencia de vida y su deseo genuino de ayudar a otras personas en situaciones difíciles. Después de investigar durante varias semanas,
María Elena decidió aplicar para la licenciatura en Trabajo Social en la modalidad de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proceso de admisión fue complejo y requirió presentar exámenes de conocimientos generales, ensayos personales y entrevistas con el comité académico. María Elena se preparó durante 2 meses para el examen de admisión, estudiando todas las noches después de acostar a sus hijos, usando libros de texto que conseguía prestados y recursos en línea gratuitos que encontraba en la biblioteca municipal. El día del examen de admisión, María Elena se levantó a las 4 de la mañana, se vistió con su mejor ropa, llevó a sus hijos con la vecina que se había ofrecido a cuidarlos y viajó en transporte público durante 2 horas hasta llegar al campus universitario. Ver las instalaciones, caminar por los pasillos llenos de jóvenes estudiantes y sentarse en un aula universitaria real para presentar el examen fue una experiencia emocionalmente abrumadora que la hizo llorar de alegría y nostalgia por todos los años que había soñado con ese momento. 3 semanas después, recibió la llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Había sido aceptada en la carrera de Trabajo Social con una beca completa que cubría colegiatura, materiales de estudio e incluso un apoyo económico mensual para gastos de transporte y alimentación. Además, había obtenido la calificación más alta en el examen de admisión entre todos los aspirantes de esa generación, lo que le daba derecho a participar en programas especiales de mentorías académicas y oportunidades de prácticas profesionales en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Los siguientes 3 años fueron los más desafiantes y satisfactorios de la vida de María Elena. Estudiar una carrera universitaria mientras criaba a 2 hijos como madre soltera y mantenía múltiples trabajos para sostenerse económicamente, requirió un nivel de organización y disciplina que transformó completamente su carácter y sus capacidades personales. Su rutina diaria comenzaba a las 5 de la mañana preparando desayuno y organizando las actividades del día para sus hijos. De 6 a 8 de la mañana se dedicaba a estudiar mientras sus hijos desayunaban y se preparaban para la escuela. De 8 a 5 de la tarde trabajaba en la tienda de abarrotes, aprovechando los momentos de poca clientela para leer materiales de estudio y tomar notas. De 5 a 8 de la noche se dedicaba completamente a sus hijos, ayudándolos con tareas escolares, cocinando, jugando con ellos y escuchando las anécdotas de su día. De 8 de la noche a 11 era su tiempo principal de estudio intensivo, cuando leía capítulos completos, escribía ensayos y participaba en foros de discusión en línea con sus compañeros de carrera. Los fines de semana alternaba entre trabajar vendiendo comida casera para generar ingresos extra, llevar a sus hijos a actividades recreativas gratuitas en parques y centros comunitarios y dedicar tiempo a proyectos universitarios más extensos como investigaciones de campo y trabajos finales de materias. Una vez al mes viajaba al campus universitario para presentar exámenes presenciales, participar en seminarios intensivos y reunirse con sus asesores académicos para evaluar su progreso y planificar estrategias de estudio para los siguientes meses. Durante su 2º año de carrera, María Elena comenzó a hacer prácticas profesionales en un centro comunitario que ofrecía servicios de trabajo social para familias de bajos recursos. Trabajar directamente con mujeres y familias que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido le dio una perspectiva completamente nueva sobre el valor de su propia experiencia y la importancia del trabajo social como profesión. No solo estaba aprendiendo teorías y metodologías académicas, sino que podía aplicar inmediatamente sus conocimientos para ayudar a personas reales con problemas concretos y urgentes.
Sus supervisores de prácticas quedaron impresionados con la calidad de su trabajo y su capacidad natural para conectar empáticamente con los usuarios de servicios sociales sin caer en paternalismos o juicios morales. María Elena entendía intuitivamente las barreras que enfrentaban las mujeres en situación de pobreza, porque ella misma las había vivido. Pero también tenía la preparación académica necesaria para diseñar intervenciones sistemáticas y efectivas que pudieran generar cambios reales y duraderos en las vidas de las personas que atendía. Durante su último año de carrera, María Elena mantenía un promedio de 9.2. Había publicado 2 artículos en revistas académicas sobre trabajo social con mujeres en situación de vulnerabilidad y había sido invitada a participar como ponente en 2 congresos nacionales de trabajo social, donde presentó investigaciones basadas en su propia experiencia y en los casos que había atendido durante sus prácticas profesionales. Sus profesores la consideraban una de las estudiantes más prometedoras de su generación, no solo por sus excelentes calificaciones, sino por su capacidad de integrar experiencia personal, conocimiento teórico y compromiso social en un perfil profesional excepcionalmente sólido. Pero ahí estaba, en aquel supermercado, enfrentando una vez más el juicio cruel de una sociedad que no entendía las luchas reales de las mujeres como ella. La mujer de clase alta siguió con su diatriba despectiva. Seguramente ni siquiera sabes leer bien, por eso necesitas que el gobierno te mantenga como si fueras una niña incapaz de valerse por sí misma. Mujeres como tú deberían dar vergüenza, cargando niños que no pueden mantener y esperando que los demás paguemos por sus errores. En ese momento, algo cambió profundamente en los ojos de María Elena. Ya no era solo dolor lo que se veía en ellos, sino una determinación férrea que había estado forjándose durante años de adversidad, estudio y crecimiento personal que la habían transformado en una mujer completamente diferente a la que había sido 5 años antes. Queremos saber tu opinión sobre esta historia tan conmovedora. En los comentarios cuéntanos, ¿conoces alguna historia similar de una madre guerrera que haya transformado su dolor en fortaleza? Comparte con nosotras esas experiencias que nos recuerdan que las mujeres somos capaces de lograr cosas extraordinarias cuando nos lo proponemos con determinación y amor. Por primera vez en toda la confrontación, María Elena levantó la mirada completamente y habló con una voz clara, firme y cargada de una dignidad que llenó todo el espacio circundante. Señora, usted no conoce mi historia, no conoce mi lucha diaria, no conoce mis sacrificios y definitivamente no tiene ningún derecho moral o legal para juzgar mi vida ni la de mis hijos. Estos beneficios gubernamentales me los he ganado trabajando y pagando impuestos durante 20 años consecutivos, desde que tenía 14 años, y tuve que dejar la escuela para ayudar económicamente a mi familia. Los uso temporalmente mientras termino mi carrera universitaria en trabajo social, donde tengo un promedio de 9.2, para poder ofrecerles a mis hijos las oportunidades que yo nunca tuve, y para prepararme profesionalmente para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Su voz no tembló ni una sola vez, no gritó ni mostró agresividad. Simplemente habló con esa dignidad profunda que surge únicamente de la verdad absoluta y la fortaleza interior que ha sido probada en las circunstancias más difíciles. La mujer rica se quedó momentáneamente sorprendida y visiblemente desconcertada. Claramente no esperaba que esta mujer simple le respondiera con tanta elegancia, articulación y firmeza intelectual. Pero su clasismo arraigado y sus prejuicios sociales eran más fuertes que su capacidad de reconocer cuando había cometido un error, así que contraatacó con aún más veneno. Universidad, claro, seguramente una de esas universidades patito, donde regalan títulos a cualquiera que pague o donde tienen programas de caridad para gente como tú.
Una mujer como tú, con esa apariencia y esa situación, jamás podría estudiar una carrera de verdad en una institución académica respetable. Lo que sucedió después quedaría grabado para siempre no solo en las cámaras de seguridad del establecimiento, sino en el corazón y la memoria de todos los presentes que tuvieron la fortuna de presenciar uno de los momentos más dignos y poderosos de reivindicación personal que cualquiera de ellos había visto jamás. María Elena, con una calma olímpica que solo poseen las mujeres que han sido forjadas en el fuego más intenso de la adversidad y que han emergido no como víctimas, sino como guerreras, sacó de su bolsa gastada, pero perfectamente organizada, una carpeta de plástico transparente. Con movimientos pausados, seguros y cargados de una autoridad silenciosa que comenzó a llenar todo el espacio circundante, extrajo varios documentos cuidadosamente protegidos en fundas plásticas individuales y los colocó metódicamente sobre el mostrador del cajero. «Estos son mis diplomas y certificaciones académicas», dijo con una voz que ahora resonaba con una autoridad natural que transformó completamente la atmósfera del lugar. Certificado de técnico en contabilidad con mención honorífica obtenido con la calificación más alta de mi generación. Diploma de administración de empresas completado con promedio de 9.4. Y estos son mis certificados oficiales de calificaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estoy cursando mi último semestre de la licenciatura en Trabajo Social con un promedio acumulado de 9.2 y donde fui seleccionada para participar en el programa de excelencia académica para los estudiantes con mejor desempeño de toda la facultad. El silencio que siguió fue tan profundo y abarcador que parecía haber detenido el tiempo mismo en ese pequeño rincón del mundo. Los otros clientes que habían estado observando la confrontación desde cierta distancia se habían acercado gradualmente, formando un círculo respetuoso alrededor de la escena que se había transformado de un momento de humillación en una lección magistral sobre dignidad humana y superación personal. El cajero, un joven de unos 20 años que jamás había presenciado algo así en sus 2 años trabajando en esa tienda, miró los documentos con asombro genuino y una admiración creciente. La mujer de clase alta palideció visiblemente. Sus mejillas perdieron todo rastro de color y por primera vez desde que había comenzado su ataque verbal, pareció darse cuenta de la magnitud de su error y la crueldad injustificada de sus palabras. Pero María Elena no había terminado de compartir su testimonio. Con la misma serenidad imperturbable, continuó: «Trabajo 14 horas diarias en 3 empleos diferentes, limpiando oficinas desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada, atendiendo esta tienda de abarrotes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y vendiendo comida casera los fines de semana en el parque central de mi colonia. Estudio de 11 de la noche a 3 de la madrugada, todos los días sin excepción, incluyendo sábados y domingos, porque es el único horario en que mis hijos están durmiendo y puedo concentrarme completamente en mis materiales universitarios. Mis hijos nunca han faltado a la escuela, nunca han llegado tarde a sus clases, y ambos están en el cuadro de honor de sus respectivos grupos escolares. Sebastián quiere ser médico pediatra para ayudar a niños enfermos, y Alejandra sueña con ser ingeniera civil para construir casas bonitas y seguras para familias que no tienen dónde vivir dignamente. Las lágrimas comenzaron a brotar silenciosamente de los ojos de varias de las personas presentes, incluyendo una señora mayor de aspecto humilde que se acercó lentamente y puso su mano arrugada pero cálida sobre el hombro de María Elena en una señal universal de apoyo y solidaridad femenina. Un hombre de mediana edad que había estado haciendo sus compras con su esposa e hijos adolescentes, se acercó también y dijo en voz clara para que todos pudieran escuchar: «Señora,
Usted es un ejemplo de lo que significa ser una persona de valor real. Mis hijos necesitan conocer historias como la suya para entender lo que significa el esfuerzo genuino y la superación personal. Su esposa asintió con lágrimas en los ojos y añadió: como madre, admiro profundamente su fortaleza y su dedicación. Sus hijos tienen una madre extraordinaria. La mujer de clase alta, completamente desarmada emocionalmente y evidentemente mortificada por la humillación pública de haber sido expuesta como una persona cruel y prejuiciosa frente a decenas de testigos, balbuceó una disculpa casi inaudible que sonó más a un reflejo automático que a un arrepentimiento genuino, y se alejó rápidamente del lugar, arrastrando su carrito de compras lleno de productos de lujo y su arrogancia profundamente herida. Pero lo más hermoso de toda esa experiencia traumática estaba por venir, porque a veces los momentos más dolorosos se convierten en las puertas hacia oportunidades que jamás hubiéramos imaginado posibles. El gerente de la tienda, don Carlos Mendoza, un hombre de unos 50 años, de aspecto sencillo, pero con ojos bondadosos que reflejaban décadas de experiencia tratando con todo tipo de personas, había estado observando toda la confrontación desde su oficina administrativa a través del sistema de cámaras de seguridad. Lo que más le había impresionado no habían sido los diplomas de María Elena, aunque ciertamente eran impresionantes, sino la manera en que había manejado una situación extremadamente humillante sin perder su dignidad, sin atacar a su agresora y sin permitir que la crueldad ajena la transformara en una persona igualmente cruel. Había visto la forma en que protegió emocionalmente a sus hijos durante toda la confrontación, manteniéndolos cerca, pero explicándoles suavemente lo que estaba pasando, sin llenarlos de odio hacia la persona que los estaba lastimando. Don Carlos bajó personalmente de su oficina, algo que raramente hacía excepto en situaciones muy especiales, y se acercó a María Elena con una expresión de profundo respeto. «Señora», le dijo con una voz cargada de admiración genuina, «he estado observando todo lo que acaba de suceder y debo decirle que en mis 25 años manejando este negocio jamás había presenciado una demostración de dignidad y fortaleza como la que usted acaba de mostrar. Pero más importante aún, hemos estado buscando durante meses una persona para el área de administración y recursos humanos de nuestra cadena de tiendas. Alguien con su preparación académica, su carácter inquebrantable, su experiencia de vida y sobre todo su calidad humana es exactamente lo que necesitamos para liderar un equipo y representar los valores reales de nuestra empresa. Si le interesa, me gustaría ofrecerle formalmente una entrevista de trabajo para el puesto de coordinadora administrativa, con un salario inicial de 25,000 pesos mensuales, prestaciones completas y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la organización». María Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero esta vez no por humillación, sino por una alegría tan intensa que apenas podía procesarla. Después de años de ser rechazada en entrevistas de trabajo por su apariencia humilde, por ser madre soltera, por no tener contactos influyentes, por vivir en una colonia de bajos recursos, finalmente alguien había visto más allá de las apariencias superficiales y había reconocido su verdadero valor como persona y como profesional. Con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, pero manteniendo esa compostura elegante que la caracterizaba incluso en los momentos más emotivos, aceptó la oportunidad con la humildad de quien sabe que los milagros existen cuando uno nunca abandona sus principios ni se rinde ante las adversidades. «Don Carlos», le respondió con voz temblorosa pero firme, «acepto su oferta con el corazón lleno de gratitud, no solo por la oportunidad laboral, sino por ver en mí lo que otras personas han decidido ignorar durante tanto tiempo.
Le prometo que si me da esta oportunidad, trabajaré con la misma dedicación que he puesto en todo lo que he hecho en mi vida, y que representaré dignamente los valores de respeto y justicia que usted acaba de demostrar al ofrecerme esta oportunidad cuando más la necesitaba. 3 días después de aquel incidente que había comenzado como una humillación devastadora, pero que se había transformado en el momento decisivo de su vida, María Elena se presentó a la entrevista formal vestida con su mejor traje, que aunque sencillo y comprado en una tienda de segunda mano, llevaba con esa elegancia natural que surge de la autoestima genuina y la confianza en las propias capacidades. La entrevista se desarrolló más como una conversación profunda entre el gerente general, el director de recursos humanos de la cadena de tiendas, y ella. Hablaron extensamente de su formación académica, de su experiencia laboral variada, pero sobre todo, de su filosofía personal sobre el trabajo, el liderazgo y el trato digno hacia todas las personas sin importar su condición social o económica. Durante la entrevista, María Elena compartió ideas innovadoras para mejorar el ambiente laboral de los empleados, propuestas para programas de capacitación que ayudaran a los trabajadores a desarrollar nuevas habilidades y estrategias para crear un servicio al cliente más humano y empático. Sus propuestas estaban fundamentadas no solo en teorías administrativas que había aprendido en la universidad, sino en su experiencia real como trabajadora de bajos recursos que había experimentado directamente tanto el buen como el mal trato por parte de supervisores y gerentes. Al final de la reunión, que se extendió por casi 3 horas debido a la riqueza de la conversación, le ofrecieron el puesto inmediatamente, pero con un salario aún mayor al inicialmente propuesto, 30,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico completo para ella y sus hijos, vales de despensa y la oportunidad de terminar su carrera universitaria con horarios de trabajo flexibles que le permitieran asistir a sus clases y cumplir con sus responsabilidades académicas. Pero la historia de transformación de María Elena apenas comenzaba. El gerente don Carlos, impresionado por la respuesta positiva que había tenido su decisión de contratar a María Elena tanto entre los empleados como entre los clientes regulares de la tienda, decidió documentar toda la experiencia. Con el permiso de María Elena, compartió el video de las cámaras de seguridad del supermercado en las redes sociales oficiales de la empresa, acompañado de un mensaje poderoso que decía: "Esta es María Elena Rodríguez, nuestra nueva coordinadora administrativa. Su historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, su situación económica temporal o los prejuicios que otros puedan tener sobre ella, sino por su carácter, su preparación, su dedicación y sobre todo por la dignidad con que enfrenta las adversidades de la vida. Nos sentimos profundamente orgullosos de tenerla en nuestro equipo y esperamos que su historia inspire a otras empresas a contratar basándose en el mérito real y no en prejuicios superficiales". El video se volvió viral en cuestión de pocas horas, siendo compartido primero por cientos, después por miles y finalmente por millones de personas en toda América Latina y el mundo hispanohablante. Los comentarios que acompañaban cada compartida del video eran testimonios emotivos de personas que se identificaban con la experiencia de María Elena, que habían vivido situaciones similares de discriminación o que simplemente se sentían inspirados por su ejemplo de perseverancia y dignidad frente a la adversidad. Comenzaron a llegar ofertas de trabajo de diferentes empresas de todo el país. Universidades le ofrecieron becas completas para que pudiera dedicarse exclusivamente a terminar su carrera sin preocupaciones económicas. Editoriales le propusieron escribir un libro sobre su experiencia
y productores de televisión la contactaron para participar en programas de entrevistas donde pudiera compartir su mensaje de esperanza con audiencias aún más amplias. Pero lo que más conmovió a María Elena fueron los miles de mensajes que comenzó a recibir de madres solteras, mujeres trabajadoras, estudiantes adultos y personas en situación de vulnerabilidad de toda América Latina que le escribían para contarle sus propias historias de lucha y superación, y para agradecerle por demostrarles que sí era posible salir adelante con dignidad, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Una madre soltera de Colombia le escribió: María Elena, gracias por demostrarme que no estoy sola en esta lucha. Yo también estoy estudiando enfermería mientras trabajo y cuido a mis 3 hijos, y muchas veces he querido rendirme. Tu historia me dio la fuerza para continuar. Una mujer indígena de Guatemala le compartió: hermana, en mi comunidad las mujeres como yo no tienen oportunidades de estudiar, pero después de ver tu historia, decidí inscribirme en la preparatoria abierta. Si tú pudiste, yo también puedo. Los mensajes llegaban en decenas cada día, creando una red de solidaridad femenina internacional que transformó a María Elena de una mujer luchando por su supervivencia individual en un símbolo de esperanza para millones de mujeres que enfrentaban batallas similares. Entendió entonces que su historia personal tenía un propósito mucho más grande que su propia superación. Tenía la responsabilidad de usar su experiencia para ayudar a otras mujeres a creer en sus propias posibilidades de transformación. Con el apoyo entusiasta de don Carlos y la empresa donde ahora trabajaba, María Elena decidió crear un programa integral de apoyo para madres trabajadoras que quisieran continuar sus estudios mientras criaban a sus hijos y mantenían sus responsabilidades laborales. El programa, que llamaron Mujeres Imparables, ofrecía becas de estudio, cuidado de niños durante clases, mentorías profesionales y oportunidades de empleo en empresas que se comprometían a contratar, basándose en méritos reales y no en prejuicios sociales. El lanzamiento oficial del programa Mujeres Imparables se realizó exactamente 6 meses después del incidente en el supermercado, en un evento al que asistieron representantes de universidades, empresarios comprometidos con la responsabilidad social, organizaciones de derechos de las mujeres y más de 200 mujeres interesadas en participar como beneficiarias del programa. María Elena, ahora vestida con un traje profesional elegante, pero manteniendo esa sencillez auténtica que siempre la había caracterizado, dio el discurso inaugural del evento. Hace exactamente 6 meses, comenzó su discurso con una voz clara y llena de emoción contenida. Una mujer me dijo en un supermercado que una persona como yo jamás llegaría a nada en la vida. Hoy, desde esta tribuna, quiero decirle a esa mujer, donde quiera que esté, que tenía razón en una cosa. Una mujer como yo, efectivamente, no llega a cualquier cosa. Una mujer como yo, una mujer que ha sido forjada en el fuego de la adversidad, templada en el acero de la necesidad y pulida con el amor incondicional hacia sus hijos, llega mucho más lejos de lo que cualquier prejuicio puede imaginar. Llega a lugares donde puede tender la mano para ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fortaleza, su propia dignidad y sus propias posibilidades ilimitadas de crecimiento y transformación. El auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró varios minutos, pero María Elena sabía que los aplausos no eran solo para ella, sino para todas las mujeres guerreras que estaban representadas en su historia, para todas las que habían luchado en silencio, para todas las que habían sido subestimadas y habían demostrado que los prejuicios no definen el potencial humano. Durante los 2 años siguientes, el programa Mujeres Imparables
Ayudó a más de 500 mujeres a completar estudios técnicos, universitarios y de posgrado. Muchas de ellas obtuvieron empleos mejor remunerados, algunas iniciaron sus propios negocios y otras se convirtieron en líderes comunitarias que replicaron el programa en sus propias regiones. El impacto se multiplicó exponencialmente, creando una red de mujeres empoderadas que transformaron no solo sus propias vidas, sino las de sus familias y comunidades. María Elena finalmente se graduó de la universidad con mención summa cum laude, siendo elegida por sus compañeros y profesores para dar el discurso de despedida de toda la generación. En su ceremonia de graduación, entre el público estaban sus hijos Sebastián y Alejandra, ya adolescentes que habían crecido viendo a su madre transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. También estaban presentes don Carlos, los compañeros del programa Mujeres Imparables y representantes de las organizaciones que se habían sumado a la iniciativa. En su discurso como la mejor estudiante de la generación, María Elena reflexionó sobre el poder transformador de la educación, la importancia de la solidaridad femenina y la responsabilidad que todos tenemos de crear oportunidades para que otras personas puedan desarrollar su potencial sin importar su origen social o económico. La educación, dijo con la sabiduría de quien la había conquistado con sacrificio, no es solo una herramienta para mejorar nuestras propias vidas, sino un puente que construimos para que otras personas puedan cruzar hacia sus propios sueños y aspiraciones. Después de graduarse, María Elena fue promovida a directora regional de recursos humanos de la cadena de tiendas, convirtiéndose en la responsable de políticas de contratación y desarrollo profesional para más de 2.000 empleados. Su primera iniciativa en este nuevo puesto fue implementar programas de capacitación y crecimiento profesional para empleados de todos los niveles, especialmente aquellos provenientes de sectores vulnerables que tradicionalmente habían sido limitados a puestos sin oportunidades de ascenso. También estableció políticas de contratación que eliminaban barreras discriminatorias basadas en apariencia, código postal, estado civil o cualquier otro factor que no estuviera directamente relacionado con las competencias necesarias para cada puesto. Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en un modelo de inclusión laboral que fue reconocido nacionalmente y replicado por otras organizaciones. Sus hijos, Sebastián y Alejandra, crecieron en un ambiente donde el estudio, el trabajo arduo y el servicio a otros eran valores fundamentales. Sebastián cumplió su sueño de convertirse en médico, especializándose en pediatría con un enfoque especial en atender a niños de familias de bajos recursos. Su tesis de graduación se tituló Impacto de los determinantes sociales en la salud infantil, una perspectiva desde la medicina social, un trabajo que reconocía explícitamente la influencia de la historia de su madre en su vocación de servicio. Alejandra se graduó como ingeniera civil con honores y dedicó su carrera profesional a desarrollar proyectos de vivienda social y infraestructura comunitaria en colonias marginadas. Su empresa de consultoría, que fundó a los 28 años, se especializó en crear soluciones habitacionales dignas y sustentables para familias trabajadoras, aplicando tecnologías innovadoras que hacían accesible la vivienda de calidad para sectores que tradicionalmente habían sido excluidos del mercado inmobiliario formal. Pero quizás el cambio más extraordinario y conmovedor de toda esta historia fue el que experimentó Patricia Salinas, la mujer que había humillado a María Elena en el supermercado aquel día que cambió todo. 1 año y medio después del incidente, Patricia llegó a la oficina donde trabajaba María Elena, pero esta vez no con arrogancia, sino con lágrimas en los ojos, un aspecto descuidado que reflejaba meses de dificultades,
y una humildad genuina que hablaba de lecciones de vida aprendidas de la manera más dura. «Vengo a pedirle perdón», le dijo a María Elena con voz quebrada por la emoción y la vergüenza. «Aquí también vengo a pedirle ayuda, porque ahora entiendo lo que significa estar en el lugar donde usted estaba ese día». Patricia le contó que había perdido su trabajo cuando la empresa familiar quebró debido a malos manejos financieros, que su esposo la había abandonado por una mujer más joven, llevándose gran parte de sus ahorros, y que por primera vez en su vida se encontraba enfrentando las dificultades económicas y sociales que había despreciado cruelmente en otros. «He estado tocando puertas, buscando trabajo durante meses», continuó Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y cada vez que me rechazan, recuerdo las palabras terribles que le dije a usted y entiendo que esto es lo que se llama justicia. Pero también he aprendido que la justicia real no es venganza, sino oportunidad de cambiar y ser mejor. Por eso vengo a pedirle, si es posible, que me ayude a encontrar trabajo. No tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté, pero no tengo a nadie más a quien recurrir». María Elena escuchó todo el relato de Patricia con la paciencia y la compasión que caracterizan a las personas que han transformado su dolor en sabiduría. Cuando Patricia terminó de hablar, María Elena se quedó en silencio unos momentos, no por crueldad, sino por la profundidad emocional del momento. Finalmente, con esa generosidad de espíritu que solo poseen las almas verdaderamente nobles, no solo perdonó completamente a Patricia, sino que la ayudó a encontrar un empleo en una empresa aliada y la inscribió en el programa Mujeres Imparables para que pudiera capacitarse profesionalmente y reconstruir su vida con dignidad. «Patricia», le dijo María Elena con una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había recibido de ella años atrás. «Todos merecemos segundas oportunidades, especialmente cuando las buscamos con humildad genuina y disposición real de cambiar. Su experiencia actual puede convertirse en una fortaleza para ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones similares, porque usted ahora entiende desde adentro lo que significa necesitar apoyo y comprensión en lugar de juicios y discriminación». Patricia se convirtió en una de las colaboradoras más comprometidas y efectivas del programa Mujeres Imparables. Su transformación personal era tan evidente e inspiradora que María Elena la invitó a dar testimonios en las conferencias del programa, donde Patricia compartía su experiencia tanto como persona que había discriminado como persona que había sido discriminada. Su testimonio siempre comenzaba con las mismas palabras: «Yo fui esa persona que juzgaba sin conocer, que discriminaba por apariencias, que creía que la pobreza era una elección personal. La vida me enseñó que cualquiera puede caer en circunstancias difíciles, pero también me enseñó que siempre hay una segunda oportunidad cuando encontramos a personas como María Elena, que convierten el perdón en acción y la experiencia dolorosa en oportunidad de crecimiento para todos». El testimonio conjunto de María Elena y Patricia se convirtió en uno de los más poderosos del programa, porque demostraba que la transformación personal es posible tanto para quienes sufren discriminación como para quienes la ejercen, y que los encuentros más dolorosos pueden convertirse en los puntos de partida para los cambios más profundos y significativos en nuestras vidas. 5 años después de aquel incidente en el supermercado, María Elena fue invitada a dar una conferencia magistral en el Congreso Nacional de Trabajo Social, donde presentó una investigación sobre programas de empoderamiento económico para mujeres en situación de vulnerabilidad, el modelo Mujeres Imparables. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente y replicado en más de 15 países de América Latina.
beneficiando a miles de mujeres que habían logrado transformar sus vidas a través de la educación, la capacitación profesional y el apoyo comunitario. En su conferencia magistral, María Elena compartió no solo datos estadísticos sobre el impacto del programa, sino reflexiones profundas sobre el poder transformador del reconocimiento de la dignidad humana, la importancia de crear oportunidades basadas en el mérito real y la responsabilidad que todos tenemos de construir una sociedad más justa e incluyente. La discriminación, dijo en uno de los momentos más emotivos de su conferencia, no solo daña a quien la recibe, también empobrece a quien la ejerce, porque le impide reconocer el valor y el potencial que existe en cada ser humano. Cuando aprendemos a ver más allá de las apariencias, cuando decidimos juzgar a las personas por su carácter y sus acciones, en lugar de por su situación económica temporal, no solo les damos oportunidades a ellas, también nos enriquecemos a nosotros mismos con la diversidad de experiencias, perspectivas y talentos que cada persona aporta al mundo. La historia de María Elena Rodríguez se convirtió en un libro autobiográfico que ella misma escribió titulado Del dolor a la dignidad, testimonio de una mujer imparable. El libro se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a varios idiomas, llegando a mujeres de diferentes culturas y países que encontraron en su historia un espejo de sus propias luchas y una fuente de inspiración para continuar adelante a pesar de las adversidades. Los ingresos completos del libro fueron donados a un fondo de becas que María Elena estableció para apoyar específicamente a madres solteras que quisieran estudiar carreras universitarias en áreas relacionadas con trabajo social, psicología, administración y otras profesiones orientadas al servicio comunitario. Hasta el día de hoy, este fondo ha financiado los estudios completos de más de 1,000 mujeres en toda América Latina. Sus hijos, ahora adultos profesionales exitosos, continúan siendo el orgullo más grande de María Elena, no solo por sus logros académicos y profesionales, sino por los valores sólidos de servicio, humildad y compromiso social que desarrollaron al crecer, viendo a su madre transformar cada dificultad en una oportunidad de crecimiento y cada logro personal en una herramienta para ayudar a otros. Sebastián, ahora director de un hospital pediátrico público, implementó programas de atención médica gratuita para familias de bajos recursos y estableció un fondo de apoyo para madres solteras cuyos hijos requieren tratamientos médicos especializados. Alejandra fundó una organización no gubernamental que construye viviendas dignas y centros comunitarios en colonias marginadas, empleando preferentemente a mujeres de esas mismas comunidades y capacitándolas en oficios de la construcción tradicionalmente dominados por hombres. La historia de María Elena nos enseña lecciones fundamentales que trascienden su experiencia individual y se convierten en principios universales para construir una sociedad más justa y empática. Nos recuerda que las apariencias engañan profundamente, que los prejuicios ciegan nuestra capacidad de reconocer el valor real de las personas, y que la verdadera grandeza de un ser humano se revela no en los momentos de triunfo fácil, sino en cómo enfrenta las adversidades más crueles con dignidad y determinación. También nos enseña que nunca debemos subestimar el poder transformador de una palabra de aliento, de una oportunidad dada con generosidad, de reconocer el valor auténtico de las personas más allá de su situación económica temporal o su apariencia superficial. Don Carlos, el gerente que decidió darle una oportunidad a María Elena, no solo le cambió la vida a ella, también se convirtió en catalizador de un movimiento de transformación social que ha impactado las vidas de miles de mujeres y sus familias. Esta es la historia real y completa de María Elena Rodríguez,
la mujer simple que se convirtió en un símbolo internacional de esperanza para madres guerreras de todo el mundo. Su mensaje sigue resonando en cada conferencia que da, en cada mujer que beneficia el programa que creó, en cada persona que escucha su historia y decide no rendirse ante sus propias batallas, sin importar cuán difíciles o imposibles puedan parecer. Si tú eres una madre guerrera que está luchando en silencio, si conoces a alguna mujer que necesita escuchar que sí se puede salir adelante con dignidad y determinación, si has vivido situaciones de discriminación que te han hecho dudar de tu propio valor, comparte esta historia, porque el poder de un testimonio real puede cambiar vidas, puede devolver la esperanza perdida. Puede recordarnos que detrás de cada mujer que lucha hay una fuerza capaz de mover montañas cuando encuentra la motivación correcta y el apoyo necesario. Y recuerda siempre las palabras que María Elena les dice a todas las mujeres que la buscan pidiendo consejo y orientación. No importa cuán oscura esté tu noche, no importa cuántas voces te digan que no puedes lograrlo, no importa cuántas puertas se cierren en tu cara por prejuicios ajenos. Mientras tengas amor en tu corazón por aquellos que dependen de ti, mientras mantengas viva la llama de tus sueños y aspiraciones, mientras te levantes una vez más de las veces que caes, tienes todo lo que necesitas para escribir tu propia historia de triunfo y transformación. Porque las mujeres como nosotras no estamos hechas para rendirnos, estamos hechas para vencer, para crecer y para usar nuestras victorias como escalones que ayuden a otras mujeres a subir hacia sus propios sueños. Si esta historia te inspiró, si conoces a alguna mujer guerrera en tu vida, si quieres ser parte de esta comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente, no olvides suscribirte a nuestro canal de Mujer para Mujer y compartir esta historia para que llegue a más mujeres que necesitan recordar su propio poder y su capacidad infinita de transformación y crecimiento.